Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo es el 6. Capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por estas palabras, ya que Dios en su amor, en su misericordia, nos ha concedido esta mañana de hacer memoria de Jesucristo, de haber sido participantes de este acto tan solemne del partimiento del pan. Pero antes de terminar, quisiéramos meditar un poco acerca de estas palabras donde el apóstol dijo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol habló al joven Timoteo que pastoreaba en la asamblea de Éfeso, donde el joven, siendo un joven muy obediente a la palabra, un joven que tenía sus luchas, de paso que era soltero cuando llegó a ser pastor, pero durante el tiempo que estuvo pastoreando también tuvo sus luchas en el principio de su ministerio. Hubieron muchos que criticaban su trabajo. También se cansó. Hubo un tiempo donde también a él le dio, porque la vergüenza es una de las armas del enemigo. Una de las armas del enemigo es sembrar vergüenza en un creyente, porque muchos ya se ríen de él, se burlaban de él. Hubo un tiempo donde ya no quería predicar el evangelio, ya no quería administrar la palabra. Por eso el apóstol, sabiamente inspirado por el Espíritu Santo, le envió una carta y le dice: aviva el fuego o el don que Dios te ha dado, porque ya no quería. Pero uno de los consejos fue: porque la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aquí estaba hablando el apóstol acerca de la esperanza viva que nosotros tenemos. Una esperanza real, porque la esperanza se mira de lejos muchas veces. Aquel que tiene esperanza, aunque no tenga nada. Por ejemplo, hay unos que tal vez no tienen nada en el bolsillo hoy día, pero ya han trabajado. Los que trabajan, aunque no tengan dinero, pero saben que tienen una esperanza de que el fin de semana va a recibir su salario. Tiene esperanza. Pero la esperanza más grande de nosotros los cristianos es de ver a Jesucristo, porque aquí está hablando la palabra, la cual a su tiempo, en este tiempo, es el tiempo eterno de Dios, porque Dios tiene su tiempo. Hoy día se ha inventado el calendario y cada calendario es diferente a otro.
marcan un tiempo. Por ejemplo, el calendario judío es diferente al calendario de nosotros. Nuestro calendario es de 365 días al año. El judío no, es de 360. El judío conoce 2 clases de semanas, nosotros una clase nada más, 7 días. Para ellos tienen una semana de 7 días, pero también conocen una semana de 7 años. Pero estamos viendo el calendario de Dios a su tiempo. El tiempo de Dios es exacto. El tiempo de Dios tiene un reloj para cada tiempo, para cada dispensación. En la dispensación de la gracia, hermanos y hermanas, estamos viviendo los últimos tiempos del tiempo de la gracia. Ese tiempo estipulado por Dios. Pero antes, hermanos, de que se cumpla estos tiempos o este tiempo, Dios nos aconseja de que en este mundo hay creyentes que sufren. Hay cristianos que sufren de diferentes maneras. Algunos sufren por una enfermedad, otros sufren por la pobreza. ¿Y cuántas clases de sufrimientos? Por eso, a veces cuando alguien se convierte, dijo un joven, en el trabajo yo me convertí, pero cuando me convertí las cosas empeoraron en mi vida, dijo. Porque cuando me presentaron a Cristo, dijo el joven, me dijeron que se iban a acabar los problemas y que yo iba a ser el hombre más feliz y que los problemas ya no iba a conocer qué es un problema. Pero esa felicidad que el predicador presenta a Cristo, esa felicidad es la felicidad del alma, porque el alma de una vez y para siempre es rescatado. Pero allá el Señor Jesús dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido. De manera que mientras nosotros vivimos en este mundo, hay cosas que nos afectan nuestra vida espiritual, afecta nuestra perseverancia, afecta muchas veces nuestra relación con Dios. Cuando eso afecta, ya el creyente ya no tiene deseos de buscar a Dios, ya no tiene deseos de orar, de leer su palabra. Se junta un montón de cosas y cuando se da cuenta ya se ha quedado. Las aflicciones, los dolores, el afán. Dice que el afán es una de las armas del enemigo. Meditamos y hablamos con un hermano, ¿qué es afán? ¿Qué es afán? Dice que afán es cuando uno o cuando alguien trabaja, pero no rinde su dinero. Entonces ya el trabajo se convierte en una necesidad. Entonces ya trabaja solo para comer. Aunque trabaja los 7 días a la semana, pero solamente le alcanza para comer. Se convierte en un afán, ya solamente trabaja para comer. Pero el que tiene propósitos con Dios o en Dios, en la obra, Dios multiplica lo que tiene, aunque trabaja poco. Pero Dios hace que ese poco que gana se multiplica. Ya no es un afán. Porque algunos piensan que el trabajo es un afán. El trabajar normal no es afán. Pero son aflicciones, son cosas que vienen a la vida del creyente, pero un día todo eso se quedará. Leamos primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versos 14 en adelante. Capítulo 4 de la Primera de Tesalonicenses y sus versos 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la bienaventuranza más grande que nosotros tenemos, de contemplar y de ver a Cristo cara a cara, de contemplar aquel ser divino, aquel que solamente nos hablan de Él. Dice que un día Abraham mandó a buscar esposa para su hijo Isaac, pero le dijo a Abraham, a su criado: vete a buscar esposa para mi hijo en la tierra, dijo, de mi parentela. Se fue el hombre cargado de regalos, pero al llegar a esa casa, a ese lugar, el hombre comenzó a contar las riquezas de su amo. El amo dijo: yo tengo un jefe, un patrón muy amable, un hombre millonario que tiene posesiones, que tiene riquezas, tiene oro, tiene plata, tiene de todo. Así le contó a los padres, y la muchacha escuchando a aquella joven, de que el siervo le estaba contando grandezas de su amo a los padres, pero ella estaba oyendo. Le preguntaron a la joven sus padres: ¿te quieres ir con ese joven? Dijo: sí. Dijo, sin conocerlo, fíjese, hermano, sin conocerlo. No dudó aquella joven en ir, porque sabía que con ese joven tenía un buen futuro. Se fue. Eso nos habla a nosotros de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo habla, cuando se predica el Evangelio, se presenta a Cristo, se habla grandezas, maravillas de Cristo, de las cosas que Él hace. Cuando nos predicaron el Evangelio, estábamos escuchando atentamente la voz de Dios a través de sus mensajeros. Aquel ser divino que dice Salmos 45, 1 y 2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. En este mundo hacen tantas competencias para presentar la belleza de los hombres, de las mujeres, pero esa belleza es un arma de Satanás. La verdadera belleza nosotros la encontramos en Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Nunca ha habido hombre tan semejante como Cristo. Por eso Él es único. Por eso Él es incomparable. Los judíos vieron a sus representantes
hombres especiales, hombres altos, hombres rubios. Estaba yo leyendo un poco acerca de la historia de Absalón. Dice que Absalón era un hombre muy presentable, un joven alto y rubio, pero no se iguala como Jesucristo. No solamente por su belleza, sino también por su compasión, por las palabras de gracia con que nos consuela a nosotros. Aquel consolador que no importa los problemas que el mundo o que el creyente tenga, Él está presto para aconsejarnos, para consolarnos. Pero sobre todo, la esperanza de nosotros es verlo a Él cara a cara. Lo vamos a ver, aquel ser divino. El hombre de Dios dijo, el hombre de Dios dice, en los que se duermen, que los que han dormido en Cristo van a resucitar primero. Aquellos hermanos que han muerto, aquellos hombres que nunca conocimos, aquellos hombres de Dios que hablaron grandezas de Él, un día van a resucitar. Los vamos a ver. Muchos creyentes durmieron o murieron acabados por la enfermedad. Muchos creyentes murieron en un accidente, desfigurados. Muchos creyentes murieron sin ningún brazo. Muchos creyentes han muerto ciegos, pero un día van a resucitar y se van a presentar ante Cristo sin defecto. Sin defecto se van a presentar. No va a haber imperfección en aquel día, sino todos van a ser según la palabra y la promesa de nuestro Dios. Es que semejantes a la estatura de la plenitud de Cristo. Semejante vida. Iguales no, semejantes. Ya no va a haber imperfección. Hay hermanos que no están conformes con lo que son. Quisieran ser mejores de lo que son. Pero en aquel día, hermanos, todos nos vamos a presentar ante Él perfectos. Aquel que murió sin ningún brazo ya no va a resucitar sin brazo, va a resucitar perfecto, porque así nos vamos a presentar ante Dios. Aquellos niños, ¿cuántos hermanos han enterrado a sus niños, a recién nacidos? Esos niños van a resucitar. Ya no los vamos a ver como niños, ya los va a ver usted hombres, si fueron niños, adultos. Esa es la esperanza más grande que nosotros tenemos. Es por eso que mientras vivimos a veces nos cuesta aceptar las cosas que vienen a la vida. Tantas cosas en este mundo que nos afectan. El mundo con sus cosas a veces quieren atrapar una vez más al creyente. Pero gracias a Dios, hermanos, por esta esperanza que nosotros tenemos. Un día veremos a Jesucristo cara a cara. Daniel capítulo 12. Daniel en su capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel y sus versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta profecía que vio el hombre de Dios acerca de los tiempos. Cuando dice será liberado tu pueblo, aunque habla de Israel, un día estaba cautivo en Babilonia, pero un día salieron, un día regresaron a su tierra prometida. Pero habla la iglesia también, hermanos, será liberado tu pueblo, el pueblo de Dios. ¿Cuántos hombres sufren? Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos esa libertad de anunciar el evangelio, pero hay países donde los hijos de Dios sufren. Hay países donde no hay libertad de predicar el evangelio. Hay hombres de Dios, hay misioneros que son asesinados. Pero hay esperanza para ellos. La esperanza es de que van a resucitar un día. Van a resucitar, pero dice unos para vida eterna. A veces nos cuesta entender un poquito acerca de eso, porque uno piensa que va a ser el mismo tiempo la resurrección con los condenados. Cuando habla de resurrección para vida eterna, es la resurrección para nosotros, los justos, los hijos del Señor, los cristianos. Para la iglesia, hermanos, esa resurrección es para la iglesia. Aquel primer cristiano que se convirtió cuando el Señor Jesucristo, su costado fue abierto, desde el primer hombre que se convirtió hasta el último que se va a convertir cuando el Señor venga, va a estar inscrito en el libro de la vida. Su nombre, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando nosotros nos presentemos ante Cristo, hermanos, seremos premiados. Me llama mucho la atención, hermanos, desde el verso 2 en adelante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Este segundo párrafo, que la confusión y vergüenza, eso va a ser en la resurrección, en el trono blanco. Eso es para los incrédulos. Eso va a ser mucho después, va a ser para confusión. Pero el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Aquí, ¿quiénes son los entendidos? Aunque para el mundo usted y yo seamos ignorantes, aunque para el mundo usted y yo no somos nada, aunque usted no tenga conocimiento nada de la ciencia que enseña el mundo hoy día, pero para Dios, dijo el sabio del antaño, porque el camino para el entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Los entendidos somos usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo, aquellos que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los entendidos resplandecerán. Quiere decir que ya no va a haber mancha en aquel entonces. No va a haber imperfección, porque seremos perfectos. Hoy día a veces hay imperfecciones en nosotros, a veces por nuestro carácter. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, pero en aquel día vamos a ser diferentes. Los entendidos resplandecerán como el firmamento.
y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son estos? Los que enseñan la justicia al pueblo. Eso habla de los misioneros, de los pastores, de los ancianos, de los ancianos, los pastores, los que el Señor nos concede enseñar su palabra. Enseña justicia al pueblo. Ahí están los pastores, los ancianos, ahí incansablemente se desvelan para instruir a un pueblo. Ese es el trabajo de ellos. Van a ser como estrellas en el firmamento. Hoy día el mundo ha diseñado su salón de la fama, dice, que fulano de tal tiene su estrella, dice. Pues no es nada. No es nada a comparación de aquellos hombres, cómo van a ser exhibidos los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué dicha, hermanos, de nosotros. A veces desconocemos lo que tenemos. Si bien es cierto, el cansancio llega en la vida de cada cristiano, de cada ministro, llega el cansancio. El profeta Isaías, el profeta Jeremías también se cansaron. Un día dijeron: en vano estoy trabajando, dijeron ellos. Estoy trabajando y no se mira el fruto de mi trabajo, y de paso que el tiempo en que ellos trabajaron. Tenían por adversario las autoridades, los que manejaban la ley, eran expulsados. Nadie obedecía a la voz de Dios a través de ellos, pero trabajaron incansablemente. Pero Dios les consoló. Dios siempre estuvo al lado de ellos. Enseñaron justicia al pueblo. Los apóstoles trabajaron incansablemente. Fueron llevados ante las autoridades. Le dijeron que era prohibido hablar en nombre de Jesucristo, que ya no se hable más de Él. Pero ellos no hicieron caso. Pedro dijo: ¿es importante obedecer más a la autoridad o a las autoridades que a Dios? El obedecer a Dios es mejor. Siempre hubo tropiezos en su camino, en su caminar, en su ministerio. Los pastores, los ancianos trabajan incansablemente, pero van a tener recompensa. En este mundo posiblemente no. Posiblemente nadie va a valorar el trabajo, pero allá sí. Van a ser exhibidos, van a ser premiados y van a ser como estrellas, como estrellas a perpetua eternidad. Por la eternidad no es un tiempo, no es más o menos para tanto, por la eternidad. Este es el consuelo de nosotros, hermanos, de manera que sigamos adelante. Hay premio para nosotros, hay premio para todo aquel creyente que sigue fielmente al Señor, especialmente en este campo. Ánimo a seguir adelante. Hay premio para todos. Gracias al Señor por su palabra. Que la bendiga en nuestros corazones. 57.